Bienvenidos, el día de hoy tenemos un video introductorio acerca del tejido óseo. Solamente tocaremos los puntos más importantes y los demás lo vamos a profundizar en la clase. Como tal, el tejido óseo no es lo mismo que decir hueso. Hueso hace referencia al órgano y recuerda que un órgano está compuesto por diferentes tipos de tejidos. Es decir, un hueso tiene en su gran mayoría tejido óseo, pero también podemos encontrar nervios, es decir, tejido nervioso, podemos encontrar tejido sanguíneo, podemos encontrar tejido conectivo común, podemos encontrar también tejido cartilaginoso. Por lo tanto, sí hay una diferencia en estos términos. Propiamente hablando ya del tejido óseo, este es un tipo de tejido conectivo especializado y se caracteriza porque su matriz extracelular, que también podemos denominar simplemente matriz ósea, está mineralizada. Mineralizada hace referencia a que tiene depósito de minerales. El principal depósito son fosfato de calcio. Por lo tanto, también podemos decir que es una matriz ósea calcificada. El tejido óseo está en constante cambio. Están ocurriendo dos procesos a lo largo de nuestra vida. Un proceso se conoce como la formación de tejido óseo y el otro fenómeno se llama resorción ósea. La resorción ósea hace referencia a la eliminación del tejido óseo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido óseo está en constante recambio, es decir, por un lado se está formando tejido óseo, pero por el otro se está eliminando tejido óseo. Por eso no es estático, es un tejido en constante cambio. Aquí tenemos una imagen de un hueso largo donde podemos apreciar las partes anatómicas de un hueso. Es importante que las conozcamos. Por un lado tenemos a las epífisis, que son las que estoy señalando en este momento. En las epífisis yo puedo encontrar un cartílago que se llama cartílago articular. Este cartílago habíamos dicho que es de tipo hialino y que carece de pericondrio. Como tal, este cartílago va a estar presente en las articulaciones. También tenemos otra zona que se llama diáfisis, que es la parte media y más larga del hueso. La diáfisis tiene un espacio en su interior que se conoce como cavidad medular. Y en esa cavidad medular ahí localizamos a la médula ósea. La médula ósea la vamos a hablar en el próximo bloque, pero prácticamente también es un tejido conectivo especializado que se encarga de formar a las células de la sangre. Por lo tanto, en esa cavidad medular pues vamos a poder encontrar células precursoras, pero también eritrocitos, etcétera. Y también justo entre la epífisis y la diáfisis encontramos una zona que se llama metáfisis, que está de color rojo. Metáfisis se denomina así cuando está totalmente calcificada y esa está presente en el adulto. Pero en los adolescentes y en el periodo de niñez, la metáfisis propiamente corresponde a un cartílago que se llama cartílago de crecimiento o también llamada placa epifisiaria. Este cartílago de crecimiento también es de tipo hialino y como mencioné, solamente va a estar presente en la adolescencia, ya en el adulto se calcifica y se denomina metáfisis. Por lo tanto, si observan aquí el dibujo, el hueso tiene dos cartílagos, el cartílago articular y el cartílago de crecimiento, o placa epifisiaria. Esta es una clasificación más anatómica, simplemente es de repaso para que vean que dependiendo de la forma, los huesos se clasifican en largos, cortos, planos, que son los huesos del cráneo, y huesos irregulares. ¿Con qué técnicas vamos a poder observar al tejido óseo al microscopio? Tenemos la técnica de hueso lijado. Ahí prácticamente lo que ocurre es que se lija un hueso hasta obtener una placa delgada y lisa y esa se coloca al microscopio. Tenemos que se forman este tipo de imágenes. Algunas pueden verse de color amarillo, pero también otras se pueden ver un poco más grises. Estos dos son ejemplos de hueso lijado observado al microscopio fotónico. Otra técnica es la llamada técnica de descalcificar y teñir. Como su nombre indica, aquí lo que se hace es descalcificar al hueso, es decir, se le quita el calcio. Al quitar el calcio, se pierde la dureza del hueso. ¿Por qué hacemos esta descalcificación? Para poder cortar al tejido óseo en el microtomo.
una vez que lo descalcificamos ya es posible cortarlo. Y una vez que lo cortamos también lo teñimos. Puede ser con hematoxilina y iosina como está aquí en esta fotomicrografía, pero también puede ser con técnicas tricrómicas como tricrómica de Masson. Repito, en esta técnica lo que se hizo fue agregar ácido, descalcificar al hueso, después cortarlo en el microtomo y teñirlo. También tenemos que se puede observar el hueso con la microscopía de luz polarizada. Aquí se caracteriza por que se observan zonas brillantes. Acuérdate que estas zonas brillantes también se denominan zonas birrefringentes o anisotrópicas. Existe una impregnación metálica que se llama boncosa. Esta impregnación metálica sirve para resaltar calcio de color negro. Como tal, esta técnica de boncosa no se utiliza en hueso. Más bien, se utiliza para encontrar depósitos de calcio en diferentes tejidos del cuerpo. Cuando hay mucho calcio en la sangre, ese calcio tiende a depositarse en diferentes tejidos y órganos. Se puede tomar una biopsia de esos tejidos, observar al microscopio con la técnica de boncosa, y si se pinta de negro quiere decir que sí hay calcio depositado ahí. ¿Cuáles son los componentes del tejido óseo? Principalmente está compuesto de células y de matriz extracelular. Recuerda que el tejido óseo es un tejido conectivo especializado. Por esa razón, pues tiene los mismos componentes que un tejido conectivo común. En cuanto a la matriz extracelular, lo que sí es característico es que aquí en tejido óseo es una matriz extracelular mineralizada. Recuerda, tiene minerales. El principal, fosfato de calcio. Por eso también pueden llamarla matriz extracelular calcificada. En cuanto a las células, podemos encontrar estas 5: osteoclasto, osteoblasto, osteocito, célula osteoprogenitora, la cual también tiene estos dos otros nombres, célula osteógena o célula osteocondrógena, son sinónimos. Y también las células de revestimiento, que se van a localizar en una estructura que se llama endostio, que hablaremos más adelante. El objetivo de este tema es que identifiquen muy bien estas células al microscopio y su función, así como características distintivas de cada una. Este tema se presta mucho para preguntar células en las fotomicrografías. Más adelante vamos a hacer ejercicios para que puedan reconocerlas. En cuanto a la matriz extracelular mineralizada, tiene dos componentes. Un componente orgánico, que también se le conoce como osteoide, que corresponde a un 35% de la matriz extracelular, y un componente inorgánico, donde propiamente ahí se refiere a los minerales, y corresponde a un 65%. Esto también es importante que lo recuerden. ¿Qué componente es más abundante en la matriz extracelular ósea? El inorgánico. En cuestión del osteoide o de la matriz orgánica, se divide en dos componentes a su vez, en las fibras y la sustancia fundamental. Las fibras, la más abundante del tejido óseo, por mucho es la colágena tipo 1, pregunta de examen. El 90% de las fibras del tejido óseo es colágena tipo 1. En la sustancia fundamental, acuérdense que podemos encontrar glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adhesión. Lo que deben de aprenderse es cuáles son las específicas para tejido óseo. Los GAGs característicos del tejido óseo es el queratán sulfato y condroitin sulfato. Las proteínas de adhesión características son la osteocalcina, osteopontina, osteonectina y la cialoproteína ósea. Todo lo que está en rojo hace referencia al componente orgánico de la matriz extracelular del tejido óseo. Y en verde tenemos al componente inorgánico, que son los minerales. Habíamos dicho que el mineral más abundante por mucho es el fosfato de calcio. Este fosfato de calcio puede encontrarse de manera libre o también formando cristales llamados de hidroxiapatita. Incluso aquí tenemos la fórmula química de los cristales de hidroxiapatita, que a veces puede llegar a ser preguntado. Lo más frecuente es que el fosfato de calcio se encuentre formando estos cristales. La cantidad de fosfato de calcio libre es más bajita en comparación a la forma de cristales de hidroxiapatita. Y tenemos también ciertos iones, como por ejemplo el magnesio, el potasio, el bicarbonato,
y el citrato también como componentes de la matriz inorgánica, pero el más abundante por mucho es el fosfato de calcio formando cristales de hidroxiapatita. De aquí salen preguntas clásicas, por ejemplo, podemos decirles, es un componente orgánico de la matriz ósea. Y en las opciones va a venir colágena tipo 1, fosfato de calcio, bicarbonato. En ese caso, el componente orgánico pues será la fibra de colágeno. O al revés, es un componente inorgánico de la matriz ósea. Y ponemos osteocalcina, queratán sulfato, fosfato de calcio. Ahí el componente inorgánico sería el fosfato de calcio. Por eso es muy importante que esta clasificación la tengan muy bien dominada. El tejido óseo se divide en dos. El tejido óseo maduro, también llamado lamelar o laminar, y el tejido óseo inmaduro. El tejido óseo inmaduro como tal solamente estaba presente en el desarrollo embrionario y también puede llegarse a verse en un adulto, pero cuando se están reparando las fracturas. Pero como tal, a lo largo de la charla y en las fotomicrografías siempre vamos a estar hablando de tejido óseo maduro o lamelar también, conocido así. Simplemente aquí les pongo una imagen para que hagan la diferencia entre uno y otro. El tejido óseo maduro se caracteriza por estar bien organizado y porque sus componentes se pueden distinguir fácilmente. En el hueso inmaduro está desorganizado y no es posible identificar los componentes. Esa es la única imagen que vamos a presentarles de hueso inmaduro. A partir de ahora, todo lo que hablemos va a ser acerca de hueso maduro. Bueno, el tejido óseo maduro o lamelar también se divide en dos, en el compacto o cortical y en el esponjoso o trabecular. Es importante que recuerden ambos términos para los dos. También dentro de los objetivos de este bloque es que ustedes en las fotomicrografías puedan decirnos si se trata de un tejido óseo compacto o de un tejido óseo trabecular. Más adelante les mostraré la diferencia en las fotomicrografías, pero para que estén atentos. Aquí lo que tenemos es una imagen de un hueso cortado, pero esta es una imagen macroscópica, así es como se ve. Y bueno, aquí es posible distinguir a estos dos tejidos óseos. El tejido óseo compacto cortical es el que estoy delimitando en estos momentos, es el que está en la periferia. Y el tejido esponjoso o trabecular lo vamos a encontrar en el centro. Observa cómo la principal diferencia es que en el tejido óseo esponjoso y trabecular se delimitan espacios. Propiamente se observan estas trabéculas, que son como estos pliegues de tejido óseo, pero esos pliegues o trabéculas están delimitando espacios. Esa es la característica, por eso se llama esponjoso, porque es como una esponja que tiene esos hoyitos. Y aquí tenemos un dibujo. Observa cómo el tejido compacto sería este de aquí, y se caracteriza porque podemos encontrar ahí estas estructuras circunferenciales que se llaman osteonas. Más adelante vamos a mencionar cuáles son los componentes que podemos identificar en una osteona, pero por lo pronto nada más recuerda, tejido compacto, ahí encuentran osteonas, estas estructuras circunferenciales. En el tejido óseo esponjoso trabecular, ahí se observan estas trabéculas y se delimitan espacios. Algo también característico es que en estos espacios del tejido esponjoso, ahí voy a localizar también médula ósea, que recuerden es el órgano, bueno, propiamente es el tejido, perdón, que permite formar células de la sangre. Entonces ahí en esos espacios es posible que encuentren eritrocitos, leucocitos, precursores sanguíneos, etc. Como les mencionaba, un objetivo es que ustedes nos digan, ese es tejido óseo esponjoso, ese es tejido óseo compacto. Aquí vamos a aprender a diferenciarlos. El hueso o el tejido óseo compacto cortical se caracteriza por tener osteonas, que son esas estructuras circunferenciales que estoy delimitando en estos momentos. Aquí la estamos observando en esta fotomicrografía teñida con hematoxilina y eosina. Aquí como tal también podemos repasar. Aquí se utilizó la técnica de descalcificación y tinción para observar este tejido óseo. Y aquí tenemos una micrografía electrónica de barrido coloreada, donde podemos apreciar también a las osteonas, que son estas estructuras circunferenciales. Esto de aquí sería hueso o tejido óseo compacto o cortical.
En cambio, el tejido óseo esponjoso trabecular se caracteriza por estas trabéculas delimitando espacios. Aquí en las trabéculas no se observan ostionas y lo característico es justo ver que en los espacios encontramos también células de la sangre y células de la médula ósea. Aquí podemos ver también con una micrografía electrónica de barrido coloreada cómo se ven esas trabéculas y esos espacios. Realmente sí pareciera como una esponja, por eso ahí el nombre de esponjoso. Como les mencionaba, las ostionas las vamos a encontrar en el hueso compacto y una ostiona es esta estructura circunferencial, también se le denomina sistema de Havers, son sinónimos. Ostiona, sistema de Havers. ¿Qué se le puede describir a una ostiona? En primer lugar, lo más fácil de identificar es que una ostiona tiene en el centro un conducto. Este conducto se llama conducto de Havers y en ese conducto, en su interior, están pasando vasos sanguíneos, por eso ahí se observa una arteria y una vena. Aquí lo estamos viendo en un corte transversal. Este sería el conducto de Havers. A partir del conducto de Havers van apareciendo lo que llamamos laminillas circunferenciales. Esta sería una laminilla circunferencial, después aparece otra y así. Estas son las laminillas circunferenciales. Además, podemos observar que en la ostiona se observan espacios que aquí están de color oscuro. Estos espacios también se les llama lagunas. Y es importante porque en esos espacios o lagunas ahí vamos a encontrar a una célula del tejido óseo que se conoce como osteocito. Entonces aquí en todos esos espacios negros, ahí encontraré en el interior osteocitos. Repito, el espacio se llama laguna y dentro de la laguna encontramos al osteocito. También a partir de estas lagunas o espacios se forman canales chiquititos que voy a llamar canalículos. Todo lo que termina en ulo, ula, hace referencia a que está chiquitito. Entonces aquí serían canalículos, canales chiquititos. Esos canalículos están comunicando un espacio, una laguna, con otra laguna. Es interesante porque ya dijimos que el osteocito se localiza aquí en la laguna, pero el osteocito tiene prolongaciones de su membrana y esas prolongaciones también van atravesando el interior de los canalículos y es importante porque esas prolongaciones de este osteocito que digamos está aquí, esas prolongaciones van a ir por este canalículo y van a hacer contacto con la prolongación del otro osteocito que está adyacente. Entonces aquí en los canalículos las prolongaciones de los osteocitos se conectan entre sí. Eso es importante que lo recordemos. Y bueno, aquí estuvimos explicándolo en el dibujo, pero aquí tenemos ostionas ya propiamente cómo se ven en el hueso compacto. Aquí también estamos viendo tejido óseo con la técnica de descalcificación y tinción con hematoxilina y eosina. Esto de aquí es una ostiona, aquí estoy delimitando otra ostiona, esta es otra ostiona y esta es otra ostiona. Si se dan cuenta, hay espacios entre las ostionas. En esos espacios, esos espacios entre las ostionas se llaman intersticio y ahí es posible observar también laminillas, pero esas vamos a llamar laminillas intersticiales, porque esas ya no son circunferenciales, ya no tienen esa forma esférica, sino más bien estas son, como están en el intersticio, se llaman laminillas intersticiales. Entonces repito, esta sería la ostiona, otra ostiona, 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 y lo que está entre ellos es las laminillas intersticiales. Aquí en esta ostiona pues podemos delimitar lo que ya sabemos, el conducto de Havers aquí en el interior, ahí podemos observar incluso células de la sangre, y alrededor de este conducto de Havers se van colocando las laminillas circunferenciales. También podemos ver que en esta ostiona existen espacios que son las lagunas y ahí se ve también en el interior los núcleos de los osteocitos. Aquí no se diferencian bien los canalículos, pero son líneas que se ven un poquito más basófilas y van de laguna a laguna. También algo que se me pasó comentarles es una línea que se llama línea de cementación o línea de cemento. Esa línea como tal es la que delimita de manera externa a la ostiona y siempre se ve como una línea más basófila. Observen esta línea de aquí más basófila es la línea de cemento o de cementación. Hay otro conducto que es el conducto de Volkmann. Y aquí les puse esos esquemas para diferenciar entre un conducto de Volkmann y un conducto de Havers. El conducto de Havers es el que está en el centro de la ostiona. Y este se caracteriza por tener una disposición paralela a la ostiona. Aquí podemos observar cómo esta ostiona realmente
si observamos aquí el esquema, la ostiona tiene esta disposición alargada y justamente paralela, y en el centro aparece el conducto de Havers, que es este que está de color rojo. El conducto de Volkmann es un conducto que es perpendicular a la ostiona, y aquí podemos ver cómo este conducto de Volkmann permite comunicar los conductos de Havers entre sí, porque aquí sería un conducto de Havers, aquí está el conducto de Volkmann, otro conducto de Havers y este otro conducto de Volkmann. También el conducto de Volkmann permite comunicar justamente a las ostionas con algo que se conoce como el periostio, que ahorita vamos a hablar más adelante, pero es una zona que está, es la capa más externa del hueso como tal. Entonces por eso aquí vemos que también Volkmann comunica el periostio con estos conductos de Havers. Este tema se pregunta de manera práctica. Por ejemplo, aquí tenemos esta fotomicrografía. En este caso, la técnica que se utilizó es hueso lijado. Aquí no se utilizó ninguna tinción, simplemente se lijó el hueso y se puso al microscopio. Y aquí podemos observar ostionas. Este es una ostiona. En el centro el conducto de Havers. Aquí otro conducto de Havers, otro y otro. Y este conducto que es perpendicular a las ostionas, que comunica conductos de Havers con otros, este de aquí sería el conducto de Volkmann. Entonces en el examen les podemos poner una flecha y decir cuál es este conducto y cuál es este otro conducto. Características del hueso trabecular. Ya dijimos, pues se caracteriza por tener trabéculas. Estas de aquí serían las trabéculas. Y también observa cómo en las trabéculas es posible encontrar osteocitos. También se observan lagunas o espacios, y ahí en esas lagunas están los osteocitos. Recuerda que estas trabéculas también delimitan espacios, y esos espacios van a estar llenos de células de la sangre y de células de la médula ósea, que son todas estas que estoy ahorita delimitando. Algo también muy importante es que identifiquen la superficie de la trabécula. Esto que estoy delimitando aquí sería la superficie de la trabécula, sería todo su contorno. ¿Por qué es importante eso? Porque justamente aquí en este contorno de la trabécula vamos a poder encontrar más células del tejido óseo. Vamos a poder encontrar osteoblastos, vamos a poder encontrar osteoclastos, vamos a encontrar células de revestimiento. Y más adelante les iremos explicando cómo identificar cada una de esas células. Pero sí es importante que ahorita se queden con esa idea de que aquí en la superficie o en el contorno de la trabécula voy a encontrar células óseas para identificar. Aquí tenemos un esquema de una trabécula y observa cómo también está formada por láminas. Y lo que les decía, esta es la superficie de la trabécula, y aquí ve cómo me están representando varias células. Un osteoclasto, que es esta célula grandota multinucleada, pero también puedo encontrar células de revestimiento o osteoblastos. Ya lo iremos mencionando más adelante. Aquí hay varios ejercicios, en este caso, para poner en práctica todo lo aprendido. En la imagen de aquí arriba, lo primero que les podemos preguntar es tipo de microscopía. Si ustedes visualizan la imagen, van a ver que hay zonas brillantes, otras no. Esta es una microscopía de luz polarizada. Es característico utilizar este tipo de microscopía para observar hueso. Entonces aquí tenemos microscopía de luz polarizada. Y la siguiente pregunta sería, ¿es tejido maduro, tejido óseo maduro, perdón, o tejido óseo inmaduro? Como vemos que está bien organizado, es tejido óseo maduro. La siguiente pregunta sería, ¿es tejido óseo de tipo compacto o tejido óseo esponjoso? Y aquí podemos delimitar una ostiona, y dijimos que las ostionas solamente están en el tejido compacto. Incluso aquí en el centro se ve un conducto de Havers. Así que este es hueso compacto. Y aquí tenemos otra imagen. En este caso, lo primero que les preguntamos sería la técnica para observar este tejido óseo. Es una técnica que utilizó tinción, por lo tanto se descalcificó y después se utilizó la tinción. Es un hueso descalcificado y teñido. La tinción en este caso es tricrómica de Mallory, y el tipo de tejido óseo sería tejido óseo maduro porque está bien organizado, y ya del tejido óseo maduro sería de tipo esponjoso o trabecular, porque vemos aquí las trabéculas, las cuales no se distinguen ostionas,
pero sí es posible distinguir lagunas con osteocitos. Y vemos que estas trabéculas delimitan espacios. En esos espacios encuentro células de la sangre, de la médula ósea, pero también en la superficie de esta trabécula yo puedo distinguir más células óseas. En este caso, estas de aquí serían osteoblastos. Se caracterizan por tener forma cúbica, lo vamos a mencionar más adelante, pero también puedo encontrar células osteoprogenitoras, etc. Vamos a aclarar otros conceptos, el de periósteo. El periósteo es una capa externa que cubre al hueso. Aquí tenemos una imagen de un hueso y aquí lo que se le está desprendiendo, esa capita, es el periósteo. El periósteo es muy importante porque está inervado. Quiere decir que propiamente es lo que duele del hueso. Un hueso, cuando nos fracturamos, lo que duele es el periósteo. No duele el tejido óseo porque no está inervado, lo que duele es el periósteo. Y aquí en el periósteo se distingue por tener dos capas, una capa externa o fibrosa y una capa interna o celular. En la fibrosa se llama así porque lo que predominan son las fibras, en este caso de colágena tipo 1. Aquí también hay otras fibras características que son las fibras de Sharpey. Siempre pregunta de examen. Estas fibras de Sharpey se localizan aquí en la capa externa o fibrosa, pero se extienden y se dirigen para hacer contacto con el hueso. Entonces, propiamente, las fibras de Sharpey tienen la función de unir al periósteo con el hueso. Y también son fibras de colágena tipo 1, pero en una disposición diferente y con función distinta, por eso le ponen un epónimo. Y la capa interna o celular, ahí se localizan células osteoprogenitoras, que dijimos que también se llaman osteógenas o osteocondrógenas. Aquí en esta fotomicrografía, primero les explico, esta zona de aquí, esto es tejido óseo, en este caso compacto, y lo que está por arriba, esto sería el periósteo, que dijimos tiene dos zonas. Esta zona de aquí sería la zona externa o fibrosa, estas son fibras de colágena tipo 1, entre ellas encontraríamos fibras de Sharpey, y aquí tenemos la zona o capa interna o celular. Los núcleos de estas células corresponden a células osteoprogenitoras. Esto igual es clásico que se los preguntemos, una imagen así, señalamos los núcleos de estas células y les preguntamos qué célula es. Osteoprogenitoras. Las fibras de Sharpey, aquí no se ve muy bien en la imagen, pero esas fibras se ve como parten de aquí de esta zona externa o fibrosa y se extienden y hacen contacto con el hueso compacto. Eso es el periósteo. Otro concepto es el endostio. El endostio es propiamente lo que va a revestir las superficies internas del hueso. Pero ¿cuáles son esas superficies internas del hueso? Son dos. Se refiere al interior de los conductos de Havers y los conductos de Volkmann, pero también vamos a encontrar endostio en la superficie de las trabéculas. Aquí les puse una imagen de hueso esponjoso o trabecular, esa es una trabécula. Justamente el endostio es lo que va a estar delimitando esa trabécula. Pero ya habíamos dicho antes que pues propiamente en el endostio yo voy a encontrar varias células del tejido óseo. Puedo encontrar osteoblastos, osteoclastos o incluso puedo encontrar células osteoprogenitoras. Y hay otras células que también se llaman células de revestimiento, que son de hecho las más abundantes del endostio. Aquí, por ejemplo, voy delimitando la superficie de la trabécula. Yo sé que esto es el endostio y que aquí voy a encontrar varias células. Estas células, que son en la mayoría planas, son células de revestimiento, o bien pueden ser también células osteoprogenitoras. Es difícil distinguir entre las dos porque las dos son planas, pero de repente me encuentro esta célula grandotota con muchos núcleos. Este es un osteoclasto. Y después sigo, y más o menos por esta zona de acá me encuentro estas células que ya tienen más forma cúbica. Estos son los osteoblastos. Entonces repito, quédense con esa idea. En la superficie de las trabéculas van a encontrar endostio, pero van a encontrar muchas células y es importante que las distingan. Más adelante les voy a decir cómo, pero vean, aquí hay un osteoclasto, aquí hay osteoblastos, aquí hay células de revestimiento, etc. Pues bueno, ya vamos a empezar a hablar así de cómo identificar estas células del tejido óseo. Vamos a empezar con la célula osteógena, que también se llama osteocondrógena o osteoprogenitora. Se llama osteocondrógena
Porque esta célula tiene la capacidad de diferenciarse hacia un osteoblasto o hacia un condroblasto. ¿Cómo va a decidir esta célula si irse hacia osteoblasto o hacia condroblasto? Por medio de la cantidad de oxígeno presente y de los factores de diferenciación que existan. Si esa célula se expone a una gran cantidad de oxígeno y a la molécula BMP6, se va a convertir en un osteoblasto. Pero si se expone a pocas cantidades de oxígeno, va a diferenciarse hacia un condroblasto. Igual esto siempre es pregunta. ¿Qué pasa si la célula osteoprogenitora, osteocondrógena o osteógena se encuentra en un lugar donde hay mucho oxígeno? Se va hacia osteoblasto. Si hay poco oxígeno, se va hacia condroblasto. Estas células osteógenas se caracterizan por ser células muy aplanadas. Y ya dijimos que la podemos localizar en el periósteo, pero específicamente en la capa interna, que es la llamada capa celular, que es esta de aquí. Ya lo habíamos explicado, estas son las células osteoprogenitoras. Pero también, además del periósteo, también podemos encontrar a estas células en el endostio. Pero ahí en el endostio también hay otras células que se parecen mucho y por lo tanto son indistinguibles una de las otras. Por ejemplo, aquí abajo tenemos, esta es una trabécula, y sé que es una trabécula porque observa aquí, está en contacto con un espacio donde veo células de la sangre. Entonces esta es una trabécula, esta es su superficie, aquí sería el endostio, y aquí veo una célula que está muy aplanada. Yo no sé si esa célula sea una célula de revestimiento o sea una célula osteoprogenitora, son indistinguibles. Por esa razón, cuando les quieran preguntar las células osteógenas osteoprogenitoras, les van a poner mejor el periósteo. Ahí sí ya no hay pierde, nada más tienen que distinguir la capa externa, fibrosa, de la capa interna, y estas serían las osteoprogenitoras. Pasaremos ahora a hablar de los osteoblastos. Los osteoblastos tienen una forma cúbica y un núcleo esférico, por eso les puse el dibujito. Y además, los osteoblastos siempre van en equipo, o sea, siempre van unos al lado de otro, como formaditos. Por eso aquí les puse varios osteoblastos. Esto da la apariencia como si formaran un epitelio cúbico simple, pero no lo forman, solamente pareciera que lo hacen. Eso es una manera de que nos ayuda a identificar a los osteoblastos. Si observamos células juntas, cúbicas, han de ser osteoblastos. Ahora, el osteoblasto es una célula que tiene la función de sintetizar la matriz orgánica del tejido óseo. Acuérdate, la matriz orgánica hace referencia a las fibras, a los glucosaminoglucanos, a los proteoglicanos, a las glucoproteínas de adhesión. Todo eso lo va a sintetizar el osteoblasto. Y como todo eso está hecho de proteínas, por lo tanto necesita tener mucho retículo plasmático rugoso. Por eso se ve su citoplasma muy basófilo. Acuérdate que cuando digo que una célula es metabólicamente activa, es una manera de decir que esa célula sintetiza muchas proteínas y por lo tanto pues va a tener mucho RER, va a tener un núcleo cromático, va a tener muchos nucleolos, etc. Ahora, ¿dónde voy a encontrar el osteoblasto? Ya dijimos, el osteoblasto lo voy a encontrar en el endostio. ¿Y dónde está el endostio? O bien puede estar en el conducto de Havers o puede estar en la superficie de las trabéculas. En este caso les presento aquí una trabécula y observa aquí en la superficie tengo estas células que están ahí como formaditas y tienen núcleo esférico y tiene citoplasma basófilo y tienen como una forma cúbica. Todos estos son osteoblastos. Repito cómo sé que esto es una trabécula porque puedo ver que aquí está delimitando un espacio donde tengo células de la sangre, aquí hay eritrocitos. Y además las trabéculas dijimos que también tenían lagunas, que son estos espacios, y dentro de las lagunas a los osteocitos. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ponerles y señalar con dos flechas, una aquí y otra de este lado, y les preguntamos, célula que estaría aquí, este sería el osteocito. Célula que está de este lado, estas son las osteoblastos. Ahora, el osteoblasto también tiene como característica que tiene receptores para PTH. Igual eso siempre es pregunta de examen. Ya después en la clase abordaremos un poquito con más detalle qué función tiene la PTH, pero por lo pronto solo recuerden que tiene los receptores. Y aquí tenemos otra trabécula y aquí también están los osteoblastos. De un lado y del otro también. El osteocito yo creo que es el más fácil de identificar. Acuérdate que el osteocito está en una laguna, está en un espacio.
Aquí les traté de dibujar una laguna, ese espacio, aquí hay otra laguna, y en el interior está el osteocito. Del osteocito lo más característico es que se observa su núcleo, que está como medio aplanado. El citoplasma es muy escaso, entonces prácticamente lo que más se identifica es el núcleo. Por ejemplo, aquí tenemos este de aquí sería hueso de tipo compacto, aquí están las ostionas, y observa aquí cómo están los espacios, lagunas y el osteocito. Recuerda también que las lagunas forman canalículos, que son estos como tubos huecos, y a través de esos tubos huecos el osteocito manda prolongaciones y hacen contacto con las prolongaciones de los osteocitos adyacentes. Estas prolongaciones de los osteocitos se van a unir mediante un tipo de unión que se llama unión comunicante. También la unión comunicante la pueden encontrar como unión tipo nexo, unión tipo gap, son sinónimos. Igual les pregunta siempre, tipo de uniones entre los osteocitos comunicantes, nexus, tipo gap. Aquí tenemos, en este caso es una fotomicrografía. Aquí es la técnica que se utilizó es hueso lijado. No está teñido, solamente es hueso lijado. Y se observa aquí lo que parece ser una laguna. Ahí estaría el osteocito y se alcanzan a ver bien los canalículos. En esos canalículos irían las prolongaciones de los osteocitos. Y aquí también lo podemos ver, ¿no? Muchos lagunas con las canalículos. Y aquí en el interior un conducto de Havers. Esto de aquí es una osteona, por lo tanto esto es hueso de tipo compacto. Tejido óseo es muy integrador. Todo lo que hemos aprendido lo estamos integrando aquí. Y les podemos preguntar muchas cosas de una sola imagen. Les podemos preguntar tipo de hueso maduro, ¿no? Si es compacto o si es esponjoso. Les podemos preguntar cómo se llama esta estructura que está aquí circunferencial, la osteona. ¿Cómo se llama este conducto? Havers. Estos de aquí, zonas oscuras que son las lagunas. Estos que parecen hilitos que son los canalículos. Y así. Ah, y también, de paso, tipo de técnica que se utilizó, hueso lijado. El osteoclasto. El osteoclasto se caracteriza por ser una célula muy grande, una célula multinucleada. Aquí, por ejemplo, este es un osteoclasto, ve cuántos núcleos tiene. 1, 2, 3, 4. El osteoclasto, también algo que se pregunta es, ¿qué célula originó el osteoclasto? El osteoclasto es un tipo de macrófago. Se llama el macrófago del tejido óseo. Y este osteoclasto derivó de los monocitos. Los monocitos son células de la sangre que originan a todos los macrófagos del cuerpo. Entonces, por lo tanto, pues también va a originar al osteoclasto. ¿Para qué me sirve el osteoclasto? El osteoclasto se encarga de la resorción ósea. Este proceso de resorción ósea, acuérdate que significa eliminar tejido óseo. ¿Cómo le hace el osteoclasto? Es muy interesante. El osteoclasto, en primer lugar, acuérdate que lo vamos a localizar en la superficie igual de las trabéculas. Esta de aquí es una trabécula y ahí en la superficie está el osteoclasto. Lo que hace el osteoclasto primero es generar un sello. El osteoclasto se pega primero a la trabécula, se pega y delimita un espacio, el espacio que está aquí abajo. Después lo que hace el osteoclasto es que le lanza ácido, le lanza hidrogeniones a este espacio para que el pH se vuelva ácido. Y entonces el pH ácido hace que esa parte de aquí de la trabécula se descalcifique, pierda calcio. Y ya cuando pierde el calcio, pues es una superficie muy blanda. Y ahora sí lo que hace el osteoclasto es liberar enzimas que van a degradar a los componentes del tejido óseo. Va a lanzar proteasas para degradar a las fibras de colágena, etc. Ese es el mecanismo mediante el cual el osteoclasto elimina el hueso. Primero acidifica y después lanza enzimas. Es un proceso muy interesante. Lo abordaremos con más calma en clase, pero esa es la idea general. Bueno, del osteoclasto también se le distinguen varias zonas. Aquí las podemos ver en el esquemita. Una zona basal. La zona basal es donde se localizan los núcleos y organelos como el RER y el aparato de Golgi. Es la zona más grande. También se llama tiene una zona que se llama vesicular. Esa zona vesicular, ahí tenemos vesículas. En el interior de esas vesículas están las enzimas ácidas, por ejemplo, las proteasas, las colagenasas, esas van a estar ahí en esas vesículas que están de color rojo y azul. Tiene otra zona que se llama zona clara. La zona clara se caracteriza porque ahí tiene filamentos de actina, que son estos que están de color amarillo. Estos filamentos de actina permiten hacer un sello. Como les había dicho hace rato, el osteoclasto primero se une y sella.
El sello lo hace por medio de la zona clara, por estos filamentos de actina. Y delimita un espacio. Este espacio, que es el que vemos aquí, tiene un epónimo. Se llama laguna de Hauship. Igual, siempre he preguntado. Entonces la laguna de Hauship es el espacio que hay entre el osteoclasto y la trabécula. Y justamente ahí es la zona donde se va a llevar a cabo la resorción ósea. Ahí es donde se va a acidificar y donde se van a lanzar las enzimas. También pueden encontrarlo con el nombre de espacio subosteoclástico, porque está abajo del osteoclasto. Pero el término que se utiliza más es laguna de Hauship. También tiene otra zona que se llama borde festoneado. Acuérdate que un festón es como este patrón ondulado. Entonces, toda esta zona de aquí es el borde festoneado o la zona, zona festoneada del osteoclasto, que es la cuarta zona que hay que describirle. Y el osteoclasto, también pregunta de examen, tiene receptores para calcitonina. Ya después explicaremos para qué funciona esto. Aquí tenemos una fotomicrografía. Se utilizó la técnica de descalcificación y tinción y podemos apreciar que es hueso de tipo trabecular o esponjoso. Aquí está la trabécula. Y aquí observa 3 osteoclastos. Se caracterizan por estar grandotes y tener muchos núcleos. El espacio, acuérdate que hay entre el osteoclasto y la trabécula, se llama laguna de Hauship. Y aquí tenemos una micrografía electrónica de barrido donde se ve un osteoclasto, cómo va por la superficie de la trabécula, y todas esas zonas que se ven más oscuras son las zonas donde ya ocurrió resorción ósea. Y las zonas que no ha habido ese proceso se ven más oscuras. Aquí tenemos un resumen de cómo identificar las células del tejido óseo. La más fácil, el osteocito. Acuérdate que ese se localiza en las lagunas. En este caso, estas 3 imágenes corresponden a hueso trabecular. Entonces hay trabéculas. Aquí tengo esta trabécula, ahí está la laguna y este es el osteocito. Aquí también hay osteocitos en sus lagunas. Aquí solo está la laguna, no se ve ninguna célula, pero ahí estaría un osteocito. El resto de células yo las voy a buscar en la superficie de la trabécula. Entonces por aquí me voy. Si veo células planas, puede ser de dos. O que sea una célula de revestimiento, que es lo más probable, o que sea una célula osteoprogenitora. Son indistinguibles una de las otras. Entonces si lo ven aplanado, puede ser cualquiera de las dos. Pero es más probable que sea de revestimiento porque esas son en mayor cantidad. Hay más de revestimiento que células osteoprogenitoras. Y de repente me encuentro aquí esta célula grande que tiene muchos núcleos. Este es un osteoclasto. Y por ejemplo, aquí también voy en la superficie y me encuentro a todas estas células que están como formaditas, con núcleos esféricos, uninucleadas, o sea, solamente un núcleo, pero además tienen como una forma medio cúbica. Todos estos son osteoblastos. Y ahora aquí abajo igual veo la superficie de la trabécula y solamente veo células planas. Entonces deben de ser o de revestimiento o osteoprogenitoras. Así es como repasamos la identificación de las células. También recuerden que esta parte de aquí se llama endostio. Tipos de osificación. El fenómeno de osificación se refiere a la formación de tejido óseo. Existen dos tipos, la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. En la osificación endocondral, el tejido óseo se forma a partir de un molde de cartílago hialino. Específicamente ese cartílago hialino corresponde al cartílago de crecimiento, también llamado placa epifisiaria. Este tipo de osificación es característico de los huesos largos como el fémur y el húmero. Y solamente ocurre en el periodo de la adolescencia, ya que una vez que el cartílago de crecimiento se osifica por completo, pues ya no podemos seguir creciendo. Ahora, el tipo de osificación intramembranosa, aquí el tejido óseo no viene de cartílago. El tejido óseo se forma a partir de mesénquima o de mesodermo. Por lo tanto, este tipo de osificación solamente ocurre en el periodo embrionario. Los huesos que tuvieron este tipo de osificación son los huesos del cráneo, que son huesos planos, y algunas zonas de la clavícula. Es importante que ustedes identifiquen estos dos tipos de osificación en las fotomicrografías. La osificación de tipo intramembranosa, la van a poder reconocer porque no se va a observar cartílago. Solamente van a observar el hueso recién osificado, que aquí se distingue porque se pueden ver las lagunas y ahí se pueden observar los osteocitos.
Y también rodeando a ese hueso osificado encontramos mesénquima. El mesénquima tiene una apariencia similar al tejido conectivo laxo, ya que tiene múltiples células y entre ellas hay muchos espacios llenos de matriz extracelular. Este sería el mesénquima y aquí se está osificando. Esta es osificación intramembranosa. No identifico ningún tipo de cartílago. Ahora, aquí en la osificación endocondral tenemos esta fotomicrografía donde solamente se ve la parte distal de un hueso largo. Acuérdate que un hueso largo tiene dos tipos diferentes de cartílago. El cartílago articular, que es este de aquí arriba, el cual está en contacto con la articulación. Y también tenemos otro cartílago que es el cartílago de crecimiento, que es justo el que está aquí abajo. En el cartílago de crecimiento se le distinguen diferentes zonas. Y dentro de los objetivos de este bloque es que ustedes identifiquen cada una de esas zonas en las fotomicrografías. Ahorita más adelante vamos a explicarlas. También aquí quiero que observen cómo es posible identificar incluso con hematoxilina y eosina al tejido cartilaginoso y diferenciarlo del tejido óseo. El tejido cartilaginoso tiende a verse un poco más basófilo debido a que sus células están más juntas entre sí y también a que su matriz cartilaginosa presenta metacromasia. Por eso aquí esto es cartílago articular y yo sé que también esto es cartílago. Y el hueso observa cómo con hematoxilina y eosina se ve más eosinófilo, más acidófilo. Es importante que recuerden también qué huesos presentaron osificación intramembranosa y cuáles osificación endocondral. También son preguntas. Aquí tenemos una laminilla virtual para poder ver las diferentes zonas del cartílago de crecimiento. Acuérdate, este es el cartílago de crecimiento, este sería el cartílago articular y este hueso que está aquí sería perteneciente a la epífisis. En este caso es un tejido óseo de tipo trabecular o esponjoso. Vamos a hacer aumento específicamente a la zona del cartílago de crecimiento. Ahí está. Este es el cartílago de crecimiento. Y vamos a empezar a identificar diferentes zonas. Aquí, lo que está aquí arriba es propiamente la epífisis. Y esto ya sería el cartílago de crecimiento. Conforme voy descendiendo, voy encontrando diferentes zonas que incluso aquí podemos ver que se ven diferentes unas de las otras. Vamos a ir explicándolas. Vamos a empezar primero con la llamada zona de reserva. Toda esta zona de aquí es la zona de reserva. Vamos a acercarnos. En la zona de reserva también se llama zona de reposo. Ahí propiamente voy a observar condrocitos en grupos isógenos, pero esos condrocitos no van a estar realizando mitosis. Por eso se llama zona de reserva o de reposo. Solamente voy a tener ahí a los condrocitos. Y tiene las mismas características que el cartílago hialino que previamente ya explicamos. Grupos isógenos separados entre sí y una matriz cartilaginosa en donde no distingo fibras. Ahora, vamos a seguir con la preparación. Y pasamos a la siguiente zona, la llamada zona de proliferación. La zona de proliferación se caracteriza porque los condrocitos ya realizan mitosis y al realizar mitosis se van a colocar uno sobre otro, por lo que dan una apariencia que se llama en pila de monedas. Es como si acomodaran monedas en una pila, así también los condrocitos. Esta es la zona de proliferación. Y compara justamente pues esta zona de proliferación con la zona que vimos hace rato, que es la zona de reserva o de reposo, que es esa de arriba. Sí tiene diferencias importantes. Pasemos ahora a la tercera zona, que es la zona de hipertrofia. La zona de hipertrofia se caracteriza por que sus condrocitos van a aumentar de tamaño, es decir, se van a hipertrofiar. Y justamente aumentan de tamaño porque empiezan a acumular mayor cantidad de glucógeno. Por eso también se ve como zonas pálidas. Aquí está acumulado el glucógeno. Esa sería la zona de hipertrofia. Compara que si hay diferencia entre la zona de hipertrofia de la zona de proliferación. En la zona de proliferación solo están en pila de monedas, pero no tienen glucógeno. Y en la zona de hipertrofia siguen igual en pila de monedas, pero
son más grandes y ya tienen glucógeno, ya se ven esas zonas pálidas. Es la manera de diferenciar una de la otra. Y ahora pasaremos a la siguiente zona, que es la zona de calcificación. En la zona de calcificación va a empezar a acumularse calcio en la matriz cartilaginosa. La matriz cartilaginosa es esta zona que se ve más oscura. Ahí va a empezar a depositarse el calcio. Al depositarse el calcio, eso evita que el oxígeno pueda difundir adecuadamente, por lo tanto, los condrocitos empiezan a morir. Esa también es una pregunta clásica. ¿En qué zona se observan la destrucción de los condrocitos? En la zona de calcificación. Así que en esta zona solamente voy a ver la matriz cartilaginosa calcificándose y no voy a ver condrocitos porque ya están muertos. Y ahora pasaremos a la última zona, que es la zona de osificación. En la zona de osificación, ahí propiamente voy a encontrar ahora sí la presencia de tejido óseo de tipo trabecular. En este caso se aprecia, este es el tejido óseo, se caracteriza porque se ven los osteocitos en su laguna. También se caracteriza porque empiezan a invadir células igual del tejido óseo, como lo son las células osteoprogenitoras y los osteoblastos. Aquí se observan los osteoblastos en la superficie de la trabécula. Y también se caracteriza por una gran cantidad de vasos sanguíneos, que son estos de aquí. Así que si repasamos, vamos a distinguir las diferentes zonas. Aquí tenemos una imagen completa de todo el cartílago de crecimiento. Esta es la zona de reserva o de reposo. Esta de aquí sería la zona de proliferación, cuando los condrocitos están en pila de monedas. La zona de hipertrofia, cuando ya tienen glucógeno, están grandes. La zona de calcificación, donde solamente veo la matriz cartilaginosa y ya los condrocitos están muertos. Y la zona de osificación, donde ya hay como tal trabéculas óseas, vasos sanguíneos y osteoblastos. Este tema se pregunta mucho de forma práctica, entonces vamos a repasar. Por ejemplo, esta zona, ¿cuál sería? Como tiene las mismas características que cualquier cartílago hialino, esta es la zona de reserva o zona de reposo. Este de aquí, observo a los condrocitos en pila de monedas, pero están hipertrofiados y tienen glucógeno. Esta es la zona de hipertrofia. Esta de aquí sería la zona de proliferación, donde están los condrocitos en pila de monedas, pero no se distingue presencia de glucógeno. Esta de aquí sería solamente la zona de calcificación, donde veo nada más la matriz cartilaginosa, pero ya no veo condrocitos, ya se están muriendo. Y esta de acá sería la zona de osificación, donde ya puedo ver trabéculas óseas, vasos sanguíneos y osteoblastos. Finalmente, y con eso terminamos, hay dos tipos de crecimiento del hueso. Ojo, una cosa es tipos de osificación, intramembranosa endocondral, y en este caso vamos a ver tipos de crecimiento. Es diferente. Tipos de crecimiento son dos. O puede crecer el hueso en amplitud, como están las flechas amarillas, o puede crecer en longitud, como están las flechas rojas. Cuando decimos que el crecimiento es en amplitud, ese crecimiento depende del periósteo. Acuérdate que en el periósteo están las células osteocondrógenas, osteoprogenitoras o osteógenas. Y a partir de esas van a empezar a hacer que el hueso crezca en amplitud. Y en longitud se da a partir de la placa epifisiaria o cartílago de crecimiento. Conforme se va osificando, va creciendo en longitud. Entonces uno depende de periósteo, otro depende de la placa epifisiaria o del cartílago de crecimiento.